Hemos estado viendo en los días anteriores distintos factores de virulencia. Los últimos 2 días estuvimos hablando de las toxinas, vimos distintos tipos y vimos que evidentemente actuaban normalmente sobre las células del hospedador. Veíamos distintas estructuras, veíamos cómo penetraban dentro de la célula, se unían a unos receptores, a veces actuaban a nivel de membrana, superantígenos o las de tipo AB, que son muchas de ellas, lo que hacían era penetrar. Es decir, estamos viendo ya la toxina formada y llegando a su diana y actuando. El tema que vamos a ver ahora es cómo son realmente liberadas estas toxinas, porque son sintetizadas por las bacterias, pero tienen que ser liberadas de alguna manera. Estamos hablando de las toxinas, sobre todo tipo proteico, las toxinas AB, y como sabéis, las proteínas se sintetizan en el citoplasma. Por lo tanto, todas estas toxinas no se van a quedar en el citoplasma de la bacteria, tienen que llegar al citoplasma o a actuar sobre la célula eucariota. Para esto lo que vamos a utilizar son los sistemas de secreción de factores de virulencia. Los sistemas de secreción los habréis visto ya seguramente en otras asignaturas. Algunos de estos sistemas de secreción son sistemas, como vamos a ver ahora, generales, que se utilizan para la célula para todas las proteínas en general, y luego veremos que hay otros que son como más específicos para las toxinas. Todo factor de secreción que libera o que secreta factores de virulencia, no solamente toxinas, se considera factor de virulencia, porque es necesario para la virulencia. Si no tengo este factor de secreción, no puedo poner al otro factor de virulencia en su contexto para que funcione correctamente. Dentro de estos sistemas de secreción vamos a ver aquellos que son comunes a todas las bacterias, gram positivas y gram negativas. Luego veremos unos específicos de las gram negativas y por último unos ejemplos de gram positivos que se hayan descubierto en los gram positivos. Fijaos que en gram negativos hay muchísimos más sistemas que en gram positivos. ¿Por qué? Estos sistemas comunes son sistemas de secreción que van a coger la proteína en el citoplasma y van a atravesar la membrana celular. Bien, en el caso de los gram positivos se acabó, ya estoy en el exterior. Pero en los gram negativos hay que atravesar la membrana externa. Por eso necesitamos otros sistemas. Vamos a ver sistemas que serán dependientes de SEC, que es uno de los sistemas generales, pero hay otros sistemas que veremos que son independientes de SEC y que se van a encargar directamente del transporte desde el citoplasma al exterior. Bueno, pues vamos a empezar con el famoso sistema SEC, que ya os digo es un sistema de secreción general de las células, y aquí tenéis un esquema de cómo funciona. El sistema SEC, como su nombre indica, se encarga de secretar, de transportar las proteínas del citoplasma hacia el exterior a través de una membrana celular. En este caso pone membrana interna, por lo tanto es una bacteria gram negativa, pero podría ser perfectamente una bacteria gram positiva. Simplemente es una membrana citoplasmática. Como hemos dicho, las proteínas se sintetizan en el citoplasma y las proteínas que se quedan en el citoplasma, pues tal como se sintetizan, ya se quedan allí trabajando. Las que no son del citoplasma y tienen que ir a la membrana, llevan lo que se conoce como un péptido señal. Esto seguro que lo sabéis ya o lo habéis oído más de una vez. Vemos que hay 2 vías. La mayor parte de las veces se sigue una vía posttransduccional. En este caso significa que primero se sintetiza la proteína entera y luego ya es secretada. Dentro de este sistema SEC tenemos 2 tipos de proteína, SEC-B, que sería una chaperona, que lo que va a hacer es unirse a la proteína y transportarla, ponerla en contacto con el siguiente componente que es SEC-A, que ella sí que está ya en la membrana. SEC-B normalmente es un tetrámero, mientras que SEC-A suele estar formando un dímero. SEC-A tiene la capacidad de ATPasa y ahí es donde viene la energía para el transporte. Cuando SEC-A, utilizando la energía del ATP, cambia la configuración, provoca el transporte de la proteína a través del sistema de transporte que se llama SEC-IEG, lo tenéis allí en naranja. Y ese cambio conformacional va haciendo que la proteína salga. El resto de proteínas que tenéis por ahí, SEC-DF, YAG-C, son accesorias. Son necesarias, pero no son el sistema del transporte, es a través de SEC-IEG. ¿De acuerdo? Una vez que la proteína ya está fuera, hay una peptidasa que elimina el péptido señal y la proteína ya está secretada y queda en el exterior o en el periplasma.
En algunos casos hay algunas proteínas que directamente se unen a SEC-A, ¿vale?, cuando son traducidas y siguen transportándose de la misma manera. Otra vía sería la cotraslacional o cotransduccional, que tiene lugar cuando la proteína es transportada mientras se va sintetizando. Es decir, no espero a que la proteína esté completa, sino que a medida que se va sintetizando ya la voy transportando. Y en este caso actúa una partícula llamada SRP, partícula de reconocimiento de la señal, que evidentemente se une a ese péptido señal, que es lo primero que se sintetiza, y se encarga de transportarlo hacia la membrana. Esta partícula se llama partícula y no proteína porque está compuesto por ARN y proteína. La proteína es FFH y la molécula de ARN es una ARN de 4,5S. ¿A dónde va esta SRP? ¿A dónde llega la proteína? La lleva a un receptor de membrana, a una proteína de membrana llamada FTSY, que en este caso tiene actividad de hidrólisis de GTP, no del ATP, de GTP. Pero va a hacer lo mismo que SEC-A. Es decir, se va a encargar de transportar la proteína a SEC-IEG y con esa energía a partir del GTP se produce el transporte. Normalmente, cuando seguimos esta vía, estamos hablando de proteínas de membrana no secretadas, pero que tienen que quedar en la parte exterior. Y por lo tanto, dentro de su estructura ya tendrán unas zonas hidrofóbicas o unos lípidos que le harán que se anclen, que se queden a la membrana y no se liberen. Por último, hay una tercera opción, que estas partículas, en vez de dirigirlos hacia FTSI, vayan hacia JIT-C. Y en este caso, JIT-C parece ser que puede por sí misma transportarlas o bien volver a conectar con el sistema SEC-IEG y utilizarlo como transporte. Por lo tanto, tenemos que las proteínas pueden ser secretadas por esta vía, son reconocidas por el péptido señal, que tiene una señal específica para ser reconocido por este sistema, y si son proteínas secretadas, se rompe el péptido señal y no se queda anclada, se libera al exterior. Si son proteínas de membrana, normalmente en su estructura ya tienen algo para quedarse ancladas. Además de este sistema SEC, que es común a gram positivas y gram negativas, se ha visto que algunas bacterias gram positivas tienen un sistema SEC adicional, no sustituto, adicional. En este caso funciona de manera similar. Las proteínas serían transportadas hasta SEC-I2, Y2, que es homólogo a SEC-Y que hemos visto antes, pero no es el mismo. Es decir, es un sistema homólogo, pero no comparte componentes. Por eso ahora SEC-A se llama SEC-A2 y esta bacteria sintetizaría SEC-A1, que sería la que hemos visto antes, y por otro lado todas las proteínas accesorias, que en este caso se llaman ASP, proteínas accesorias de la secreción, pues se llaman ASP, y hay hasta 5, que serían las equivalentes o harán un papel similar a las que tenemos aquí, estas naranjas que tenemos aquí. Insisto, este sistema es propio de algunas gram positivas y no es excluyente del otro. Si os fijáis, este sistema se encarga de transportar proteínas que no están en su estructura tridimensional, sino que están lineales, están asociadas a una chaperona, de alguna manera que todavía no están con su estructura definitiva. Otro sistema que se encarga de secretar proteínas ya formadas, que ya tienen su estructura, es el sistema TAT. Este sistema TAT, que recibe el nombre del transporte de argininas gemelas, Twin Arginine Transport, lo tenéis aquí resumido y básicamente tiene otra señal, que en este caso es la señal TAT, que le va a permitir ser reconocida por los componentes TAT-BC. Este es un componente también de 3 proteínas, TAT-BC y TAT-A. TAT-BC son los responsables de reconocer, de unir a la proteína a través de su señal, de su péptido señal, y provocar que TAT-A polimerice y forme un anillo que va a permitir la salida de la proteína. En este caso, la energía viene de la fuerza protón motriz. De nuevo, tenemos otra peptidasa que rompe el péptido señal y la proteína pasa al exterior.
Estos son sistemas de secreción comunes y están diseñados para atravesar, como estoy diciendo, la membrana citoplasmática. Vamos a ver ahora los distintos sistemas de secreción específicos de gram positivas o gram negativas. Empezamos por las gram negativas, que son las que tienen el problema más grande, porque ahora nos vamos a encontrar con la membrana externa. La manera más fácil de solucionar el problema sería tomando esta proteína del periplasma y montando un sistema que lo transporte al exterior. Y dentro de este grupo tenemos dos sistemas, que son los sistemas de secreción de tipo 2 y los sistemas de secreción de tipo 5. Estos dos son dependientes de SEC. Utilizan lo que acabamos de ver y transportan la proteína al exterior. Vamos a ver que muchos de estos sistemas son bastante complejos, están formados no por una o dos proteínas, sino por entre 10 o 20 proteínas. En el caso de los sistemas de secreción de tipo 2, vemos que tenemos un complejo proteico a nivel de la membrana externa asociado a una TPasa, que va a ser la que va a dar energía al sistema. Y fijaros que ahí tenemos la proteína en el periplasma y se va a colocar entre el componente de la membrana interna y el componente de la membrana externa que forma un poro, ¿vale? La estructura por donde va a salir la proteína. Pero esta proteína no sale por simple difusión, sino que, como podéis ver, aquí lo que tenemos es que se va a formar un pseudopili de manera similar a los pilis, es decir, hay una agrupación que va a empujar a la toxina, si es una toxina o a la proteína, la que sea, al exterior. A diferencia de otros pilis, este pili no va a sobresalir, ¿vale? En estos sistemas no llega a sobresalir, simplemente expulsa. Ya os digo, son sistemas bastante complejos, entre 12 14 proteínas, más o menos. Y este sistema, esta manera de funcionar que acabamos de ver tan similar al pili, pues se ve que está relacionado con el pili de tipo 4. De alguna manera tienen homología y derivan de allí. Pero a diferencia de los otros, no continúan hacia el exterior, sino que se frenan a nivel de membrana externa, lo justo para eliminarlo. Existen varios sistemas de este tipo que se utilizan para liberar toxinas o compuestos tóxicos. Dos ejemplos que os voy a poner. El primero es del de Klebsiella oxytocca, porque fue el primero que se descubrió, y libera un enzima degradativo llamado pululanasa. Aquí tenéis los nombres de los distintos componentes que hemos visto en el esquema anterior sin nombres, un esquema general. Aquí ya se llaman PULO, PULF y PULC, la ATPasa es PULE y los componentes de la membrana externa PULDE y PULS. Sistema SEC me libera a PULA, que es la pululanasa, al periplasma y esta es transportada posteriormente hacia el interior, formándose ahí dentro esta estructura de pseudopili. Otra toxina que ya hemos visto varias veces, nuestra querida toxina del cólera. Ya hemos visto que era 5 subunidades B y una A. Pues bien, esta toxina del cólera en concreto utiliza el sistema que se llama EPS. Y este sistema EPS es un sistema de secreción de tipo 2. Aquí tenéis los componentes, aquí vemos cómo el sistema SEC se encarga de transportar las distintas subunidades al periplasma y luego se forma la toxina en el periplasma y se secreta por un sistema de secreción de tipo 2 llamado EPS. Un segundo sistema de secreción que también utiliza el sistema SEC, es decir, que capta proteínas del periplasma, son los sistemas de secreción de tipo 5. Y estos sistemas de secreción de tipo 5 se llaman autotransportadores porque, como vamos a ver, es la propia proteína la que se transporta. La proteína, dentro de su estructura, cuando es sintetizada, se sintetiza con varios dominios. En primer lugar tendrá el péptido señal necesario para SEC, después vendrá un dominio con actividad proteasa, después viene otro dominio en color azul, que es el dominio que se llama pasajero, lo que vamos a ver que va a ser el transportado. Realmente ese azul es la proteína buena, la que queremos transportar. Y por último tenemos un dominio de barril beta. Entonces, a partir del péptido señal se transporta según el sistema SEC, la peptidasa rompe el péptido señal, nos queda la proteína en el periplasma con los 3 dominios restantes. Ahora entra en juego el dominio beta barril
que, como su nombre indica, va a formar una estructura de poro de barril beta dentro de la membrana externa. Él mismo se introduce y forma un barril, un poro con una estructura de hoja beta. Una vez formado, hace que pase el resto de la secuencia, no se ha roto, sigue colgando del beta barril, pasa primero la parte del pasajero, la parte azul, que es la proteína, insisto, que quedará finalmente, y el dominio de peptidasa, de proteasa. Una vez que ha pasado todo, este dominio proteasa tiene capacidad autolítica, es decir, se suelta, rompe y queda liberado y activado, y suelta, rompe el dominio pasajero, aquí en azul, liberando la proteína en el exterior. Este sistema de transporte es muy utilizado por los patógenos para liberar proteasas frente a las IgA secretoras. ¿Os acordáis cuando hablábamos de las IgA secretoras? Que uno de los mecanismos de resistencia era generar proteasas. Pues bien, los patógenos que las sintetizan utilizan muchas veces este tipo de sistemas. Bueno, pues ya hemos visto dos sistemas de pasar del periplasma al exterior y ahora vamos a ver sistemas donde directamente paso de SEC, paso de TAT, y yo me voy a encargar de montar un sistema total, completo, que va desde el citoplasma hacia el exterior, atravesando el periplasma. Estos sistemas independientes de SEC, el primero de ellos que vamos a ver, es el sistema de secreción de tipo 1. Estos sistemas de secreción de tipo 1 tienen tres componentes. El componente de la membrana interna, que es el que tiene además una capacidad de ATPasa, es un ABC transporter. Un componente periplásmico que se va a encargar de conectar el componente de la membrana interna de celular con el componente de la membrana externa. Entonces sería este naranja de aquí, y luego un componente de la membrana externa que normalmente es una proteína formadora de poro, por donde va a salir la proteína secretada. Este es uno de los sistemas más bien caracterizados y sería el que se encarga de secretar la hemolisina de Escherichia coli. El sistema que tenéis aquí estaría formado por estos tres componentes. La hemolisina sería la toxina y el sistema de componentes HLIB, HLID, que es el componente periplasmático, y TOL-C, que es una proteína formadora de poro de la membrana externa. Como podéis ver, cuando la toxina, cuando el componente que tiene que ser transportado se pone en contacto con el componente de la membrana citoplasmática, con consumo de energía se produce un cambio conformacional que hace que el componente periplasmático una ambos y forme un único túnel, de manera que la proteína, la toxina en este caso, pasa directamente del citoplasma hacia el exterior, no tiene opción de salir al periplasma. Fijaos cómo ha cambiado la conformación, la zona naranja, y lo cierra perfectamente. Este tipo de sistemas es posible que lo que es el componente ABC varíe entre unos y otros, pero el componente de la membrana externa puede pertenecer a distintos sistemas. Por ejemplo, TOL-C participa en muchos sistemas y sobre todo se ha visto que participa en sistemas de resistencia a antibióticos de bombas de expulsión activa, que son capaces de expulsar muchos antibióticos distintos. Entonces, por ejemplo, en Escherichia coli, en esta misma especie que tenemos aquí, además de HLIB y D, también tiene ACR-AB. ACRB sería la TPasa, el componente de la membrana citoplasmática. ACRA sería el componente periplasmático, que uniría ACRB con TOL-C. Es decir, TOL-C no tiene ninguna especificidad, es un boquete a través del cual yo voy transportando. Los siguientes sistemas de secreción, los sistemas de secreción de tipo 3, cuando se descubrieron fue una revolución muy importante desde el punto de vista del estudio de la patogenicidad, porque estos van a ser lo que os comenté ayer, responsables de liberar efectores dentro de otras células. Es decir, hasta entonces no se pensaba la posibilidad de que una bacteria pudiese inyectar directamente compuestos dentro de otras células. Se pensaba que sintetizaría compuestos tóxicos, los secretaría y estos ya se unirían donde tuviesen que unirse y harían su acción. Pero el hecho de introducirlo directamente era una cosa sorprendente.
una vez que se fue analizando y cada vez se fueron secuenciando más, se fueron descubriendo más, se ha visto que tiene una estructura muy similar a la estructura del flagelo. Por lo tanto, es probablemente que también haya una relación evolutiva, de alguna manera. Todo lo que veis aquí, evidentemente, lo de la izquierda es el flagelo, y aquí el inyectosoma es el sistema de secreción de tipo 3, lo que está en color significa que son homólogos, son muy parecidos, no necesariamente la misma proteína, esto tiene que quedar claro, pero son muy parecidos. Fijaos, la mayor parte de la estructura tiene color. Tenemos un anillo aquí basal en la membrana citoplasmática, otro anillo citoplasmático, y fijaos aquí que el inyectosoma, que es como se conoce también a los sistemas de secreción de tipo 3, porque vamos a creer que es parecido como una inyección, como una aguja, realmente, tienen todo esto muy conservado. Y lo que está en gris es donde hay más diferencias, sería lo que sería más específico para una estructura y para la otra. Fijaos, tenemos un componente de la membrana interna, un anillo en el citoplasma, luego una especie de vaina o de estructura que va a atravesar la membrana externa y que pondrá en contacto con la célula eucariota en este caso, y al final de esta aguja, de esta especie de aguja, tenemos la formación de un poro que permitirá que la proteína o el factor de virulencia que estemos transportando pase del citoplasma, de un citoplasma al otro, directamente. Esta estructura se monta de abajo a arriba. Aquí tenéis cómo se va montando. Primero montamos los anillos, no sé si os acordáis de la estructura del flagelo, pero también tiene estos anillos, tiene 4 anillos. Pues una cosa similar sería esto, montamos los anillos y luego ya empezamos a montar la aguja. Además de la aguja, que sería similar a la estructura que se monta, el gancho del flagelo, no la pilina, el gancho. Una cosa distinta del flagelo es que tenemos la TAP, que se llama, la proteína que mide el tamaño, nos va a decir cómo de largo tengo que hacer la jeringa. Entonces esto se va sintetizando, vamos añadiendo componentes hasta que llega un momento que alcanzo el tamaño que me dice TAP. Y entonces ya le pongo la punta y una vez que está montada la punta entro en contacto con la membrana y formo un poro. De manera que en este caso recordad que hablábamos de efectores, toxinas AB que no tenían B, y entonces ya pasan directamente hacia la otra célula. El primer patógeno en el que se descubrió fue en Yersinia pestis, pero ya se ha visto que está bastante presente en muchos patógenos distintos. Aquí tenéis la cantidad de proteínas distintas que puede formar estos inyectosomas, que pueden llegar hasta 20 proteínas fácilmente. Lo que pone Job son Yersin Outer Proteins, ¿vale? Y son los efectores. Fijaos aquí, en este caso la chaperona se llama SIC, pero el sistema lo tenéis aquí. Tenemos un sistema, un anillo que consume ATP, tenemos lo que sería la aguja, en este caso ISCC, con algunas proteínas accesorias, luego en la punta JobK y JobN, y finalmente JobB y JobD son los que formarían el poro en la membrana eucariota, y allí liberarían los distintos efectores de Yersinia pestis, que en este caso provocaría la peste bubónica o los síntomas que tuviésemos que ver. Ya os digo, el descubrimiento de los sistemas de secreción de tipo 3 fue bastante sorprendente, ¿vale? Y hoy en día está visto que son factores de virulencia súper importantes. He visto Yersinia, pero hay un montón de patógenos, coli, salmonella, pseudomonas tiene un montón, es decir, que son súper importantes para liberar todas esas toxinas, todos esos factores de virulencia de los que estamos hablando o de los que hemos hablado en las clases anteriores. Otro sistema de secreción, en este caso, llamamos de tipo 4. Este sistema de secreción de tipo 4, veis que tiene como una prolongación, está destinado directamente a introducirlo dentro de otra célula. El mejor caracterizado, que es el de Agrobacterium tumefaciens, pero es un patógeno vegetal, pero funcionan igual el resto, ¿vale? Os pongo este porque es el que mejor se conoce. Todo lo que veis aquí con letras básicas se llaman VIR. Son VIR B3, VIR B8, VIR D4, lo que sea, son genes, son proteínas VIR que vienen de los genes VIR. Y el complejo en su conjunto se llama complejo TI. Aquí tenéis cómo se va
formando, pero básicamente para que veáis los distintos componentes. Un componente de la membrana interna que lo que va a hacer es acoplar, va a facilitar el acoplamiento de la membrana interna, que es BIR-D4, el acoplamiento del sistema T4. El complejo de la membrana interna, fijaos la cantidad de componentes distintos que tenemos. Luego tenemos el componente de la membrana externa, que incluye una porción que atraviesa el periplasma y que se pone en contacto con el complejo de la membrana interna, y una vez que se ha formado todo este complejo, tiene lugar lo que sería el ensamblaje del pili. Aquí también funciona con otro pili, una estructura similar a un pili, y en este caso está formado por BIR-B2 y la punta BIR-B5. Como podéis ver, está clasificado dentro de los sistemas de secreción independientes de SEP, ¿de acuerdo? Está presente en bastantes patógenos, pero en algunos casos, estos son, por ejemplo, los responsables de que muchos patógenos intracelulares provoquen que la célula que infecten eviten la fusión del fagolisosoma, protejan la vacuola aquella que veíamos para que no entren los compuestos tóxicos y se queden dentro a vivir y a reproducirse. Pues bien, todos estos sistemas, estas toxinas o factores de virulencia, son liberados muchas veces por este tipo de sistema. Y además se ha visto que en algunos casos, en Bordetella pertussis, por ejemplo, tienen este sistema de transporte T4, pero en su caso la toxina de la tosferina, de pertussis en inglés, se transporta a través del sistema SEC, ¿vale? Y luego, una vez que está en el periplasma, pasa directamente al exterior. Es decir, puede bypassear esto de aquí y se puede tomar a partir del transporte del sistema SEC. Es decir, que el sistema T4, como vemos, transporta sin SEC, pero en algunos casos, como en este, parece que es importante que la proteína pase primero por el periplasma, para que tenga una función o una toxicidad mayor. Y por último, dentro de nuestros sistemas independientes de SEC, antes hemos visto uno que era muy parecido al flagelo, pues ahora vamos a ver estos en los sistemas de secreción de tipo 6, que se descubrieron hace relativamente poco, pues ya tienen números más altos, y se ha visto que posteriormente, con todos los estudios de genómica y demás, que están muy conservados en distintos patógenos, son muy complejos, pero empezaremos primero viendo su origen. Se ha visto que tienen mucha homología con la estructura de los fagos contráctiles. Los fagos contráctiles, además de la cápside, tienen una cola extensible o contráctil, según se mire, que cuando se deposita sobre la bacteria, sobre la membrana de la bacteria, al contraer la vaina, que no me salía, al contraer esa cola, provoca que salga un tubo rígido, que es lo que atraviesa la membrana de la bacteria y lo que permite que el contenido de la cápsula pase dentro. Pues bien, estos genes, sea como sea, han aparecido en las bacterias y hacen lo mismo, si os fijáis, pero al revés. A diferencia del fago, que vemos que se pone en la membrana externa en este caso, este plato basal y el anillo se ancla en la membrana interna. ¿De acuerdo? Importante. La base está en la membrana interna. Y como veis, cuando se produce la contracción, esta vaina atraviesa toda la célula y entra en contacto con la membrana TM, Target Membrane, con la diana, con la célula a la cual quiero yo introducir la toxina, ¿vale? El factor de virulencia que sea. Vemos que es muy parecido, lo que está en rosa es rosa, lo que está en verde es verde y lo que está en naranja es naranja, es decir, hay bastantes cosas similares. Hay varias diferencias. En primer lugar, ya os he dicho, la ubicación es distinta, está boca abajo, está en la otra membrana. Segundo, la longitud es mucho mayor. A lo mejor el fago puede llegar a 100 nanómetros, pues esto puede llegar a una micra. Esto a escala bacteriana, a escala microscópica, es muchísimo. Y esto hace que los sistemas de secreción de tipo 6, a diferencia de los otros que hemos visto, no requieran una unión a la membrana, un reconocimiento, una adhesión, sino que como que cazan a distancia, no tienen que estar tan cerca, te pueden clavar
directamente desde lejos. Esto es realmente, el otro se llamaba inyectosoma, es verdad que inyectaba, que enviaba, pero es que este lleva la aguja y todo y te la clava, ¿vale? El otro hacía un poro y este lleva una aguja que hace el daño y la atraviesa directamente. Yo veo más una inyección que el otro que hemos visto antes. Aquí veis el ejemplo para Vibrio cólera con la toxina HCP1, pero que es algo general. Los componentes de la membrana interna, aquí los tenéis, TSL, TSE, tampoco vamos a entrar en detalle. Lo importante, tenemos por un lado el efector, lo que queremos secretar, lo que queremos pasar al otro lado. VGRG sería la punta, que lo hemos visto en verde en todas las diapositivas, que a veces esta punta ya de por sí tiene efectos tóxicos también, ¿eh? Veremos que también, porque también va a entrar en la otra célula. Y luego también aparece una proteína llamada PAR, muchas veces asociada a esta punta, y una vez que tenemos que los efectores, lo que tenemos que transportar, ya están aquí, entonces se monta todo el sarao. Y tenemos que se empieza a montar, evidentemente, la vaina, entonces aquí juegan un papel importante las proteínas TSSA y las BC. La TSSA es la que se pone debajo. Las B y C son estas lilas de aquí que, como veis, se van colocando y van permitiendo que se coloque la proteína de la vaina, que es HCP. Van polimerizando rígidamente y aquí se le van colocando TSS, B y C. Fijaos que tienen una conformación determinada y cuando ya está montado y es necesario lleva la señal que hace falta inyectarlo, hay un cambio conformacional de estas. Estas son las responsables. Las TSS, B y C cambian conformacionalmente y se pliegan. ¿Qué pasa? Que esto no se pliega, esto es rígido. Entonces, si esto se pliega y esto sigue rígido, ¡pum!, sale hacia arriba como una inyección, como un émbolo, literalmente. Y ese émbolo que tiene una punta en el exterior, cuando contacta con la otra membrana, la agujerea, la taladra y suelta la punta. Suelta el efector, que es lo que queremos soltar, y también en este caso VGRG, que os digo que también tiene alguna acción tóxica también. También actúa como factor de virulencia. Una vez que lo hemos inyectado, intentamos recuperar todo el sistema, porque aquí hay muchas proteínas, entonces todas las que podamos recuperar de HCP, pues bien, no las quedamos. Y todas estas, de nuevo, vuelven a soltarse y vuelven a adquirir su conformación original y volvemos a poder cargar de nuevo la jeringa. Como podéis ver, ya os digo, puede enganchar o clavarse a células más separadas que los otros sistemas. Y son sistemas defensivos, Pseudomonas tiene un montón y se encarga de que, ya os digo, cuando alguien intenta, por ejemplo, introducirle material ADN extraño, que se le acerque una membrana de otra bacteria y quiera conjugar o quiera hacer algo, cuando se pliegan, esa señal, Pseudomonas la capta enseguida y enseguida le manda estas lanzas y le empieza a tirar sustancias tóxicas para cargarse a la otra célula. Es decir, son factores de virulencia contra células eucariotas, pero también les sirve contra bacterias, como sistema defensivo contra otras bacterias. Esta diapositiva es para recordaros básicamente estos dos, que los del sistema de tipo 4 sean similares al sistema TRA de la conjugación, mientras que los sistemas de tipo 6 serían más parecidos a los bacteriófagos. Tipo 6 arriba, tipo 4 similar a esta estructura de pilus. Vamos a pasar ya a dos ejemplos de los gram positivos, que hay muchos menos. El primer ejemplo que os voy a poner sería la translocación mediana por citolisinas, que se ha visto que están en Streptococcus pyogenes, un patógeno que tiene muchísimos factores de virulencia, y aquí vamos a ver dos toxinas diferentes. Alguna ya os suena, SLO, la streptolisina O, la hemos visto varias veces. La streptolisina O es capaz de unirse a las membranas de manera dependiente del colesterol, ¿vale? Y llevar a cabo una acción tóxica ya de por sí misma. Lo que vamos a ver aquí es el papel de la streptolisina O como ayudante, como transportadora, ¿de acuerdo? Que no quiere decir que no pueda hacer lo otro. Entonces se ha visto que cuando en la misma cepa de Streptococcus pyogenes, además de expresar la streptolisina O, expresa la toxina SPN, que tenéis aquí, cuando son liberadas al exterior por el sistema SEC, en este caso, se ha visto que la streptolisina O
cuando se une a la SPN, lo que va a hacer es que no actúa de manera dependiente del colesterol, actúa de manera independiente. Y eso supone, por un mecanismo que no se conoce exactamente muy bien, que esta estreptolisina, al introducirse en la membrana, permita el paso de la SPN. Lo que hace es romper el NADH, de manera que se carga la célula, porque el NADH es crucial para la célula. Entonces, lo que tenemos aquí es una toxina que de por sí tiene un efecto, que actúa como transportadora, como traslocadora, como dice el nombre, y pasa directamente la toxina al interior del citoplasma para que pueda actuar. En este caso, fijaos, no he hablado de ello, pero aquí a la izquierda podemos ver que requiere que esté cerca. Por lo tanto, es indispensable la presencia de una adesina que se una al receptor correspondiente de la célula que quiero infectar, intoxicar, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a ver el último sistema, que como es el último que se ha descubierto, pues ya le ponen el 7. Como podéis ver, faltan cositas, no se conoce tanto, y se descubrió en las micobacterias. Mycobacterium tuberculosis, también sintetiza un montón de componentes. ¿Cuál es el problema de las micobacterias? Que sus envolturas son mucho más gruesas. Sabéis que tienen envolturas, además de la membrana y el peptidoglicano, tienen sus ácidos micoélicos, tienen toda una envoltura muy gruesa que les sirve de protección y está muy bien, dificulta el tratamiento antibiótico, la entrada de tóxicos, pero también supone un reto a la hora de secretar cosas hacia el exterior. Pues bien, hace relativamente pocos años se descubrió un sistema nuevo que era el responsable de secretar a unas toxinas, en este caso ESXB y ESXA. Esas son toxinas de Mycobacterium tuberculosis, unas de ellas, y se ha visto que es secretada por un sistema compuesto por un montón de proteínas que tiene una serie de componentes de la membrana citoplasmática, como veis aquí. Siempre hay unas ATPasas que son las responsables de obtener la energía y del transporte, bueno, de la energía para transportarlo, y luego hay un montón de componentes que todavía no se sabe exactamente cuál es su función y algunos incluso se desconocen. El caso es que se ha visto que estos son capaces de transportar directamente estas toxinas al exterior, atravesar toda esta capa, probablemente formando un poro, un túnel de alguna manera que salga al exterior. Insisto, se ha descubierto Mycobacterium tuberculosis, pero los análisis genéticos comparativos se ha visto que es un sistema que está presente en bastantes patógenos, no es exclusivo solamente de las micobacterias. Está en Staphylococcus, también se ha visto en otros. No se sabe exactamente por qué Staphylococcus necesita una cosa de estas, no tiene esa capa tan grande, pero se ha visto que está presente. Pues digo Staphylococcus por poneros un ejemplo de alguien que se supone que no parece tan evidente que le haga falta. ¿Vale? Pues hasta aquí.